Bien, muchachos, entonces, ¿cómo es que el SIDA es causado por el VIH? Bueno, entonces, en términos generales, cuando existe la infección, ocurre un montón de problemas a nivel intestinal. El sistema inmunológico tiene un sistema que se llama MALT, que es un sistema de inmunidad de células inmunes asociadas a mucosas, muy importantemente en los intestinos como el intestino grueso. Entonces, ¿qué pasa? Que la infección con HIV llega aquí, daña los tejidos intestinales, ¿verdad? Y entonces se van acabando, se van muriendo las células CD4 positivas. Las células CD4 positivas son células del sistema inmune como los linfocitos T de ayuda, que tienen un receptor que se llama así, CD4, por eso ya se llaman CD4 positivas. Bueno, ahí en el sistema inmune del intestino hay. Cuando hay una infección aguda ahí del HIV, se mueren muchas de estas células, ¿verdad? Entonces ahí comienza un proceso. En ese proceso se debilita el intestino, bacterias que están en el intestino pueden pasar a la sangre o los productos o toxinas de esas bacterias pasan a la sangre, donde despiertan al sistema inmune, hacen que se active. También la infección del virus, ¿verdad? Desde el intestino y pasa a la sangre, hace que el sistema inmune se active. Al activarse el sistema inmune, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las células T de ayuda se van a activar, ¿verdad? Para convertirse en células efectoras y también se van a desarrollar células de memoria. Bueno, todo esto lo que hace es que se produzcan muchas células o proliferen las células CD4 positivas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es lo normal que pasa en el sistema inmune, pero lo que pasa con el virus del SIDA es que él infecta las células policías que nos deberían ayudar. Entonces, al producirse muchas células de estas policías que infecta el virus, le da opción al virus de meterse en ella y replicarse. O sea que el virus más bien aprovecha la activación del sistema inmune, ¿verdad? Con el paso del tiempo, va a ocurrir que la infección va a llegar a los nodos linfáticos, ¿verdad? Que es donde se acumulan las células T y donde las células T, eh, por decirlo así, eh, van a estar ahí proliferando. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta inflamación permanente, esta infección permanente en los nódulos, va a hacer que se pierda la capacidad poco a poco proliferativa de estas células. Es decir, que el virus, así que el virus aprovecha un montón de la proliferación de las células para reproducirse, empieza a disminuir la proliferación de estas células. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Baja la cantidad de células inmunes. Y por eso se llama inmunodeficiencia adquirida, porque se adquirió por medio del virus. Y entonces vean que es un círculo vicioso que hace que al final el paciente quede inmunodeprimido, tenga pocas células ya activas del sistema inmune, como los linfocitos T de ayuda, TH o T helpers, y entonces alguna infección oportunista puede acabar con la vida de la persona. Es una infección que normalmente no lo va a matar, un resfrío, un virus que causa una afección como el virus del sarcoma capazual, es decir, alguna enfermedad oportunística llega y como la persona está debilitada por culpa del virus, su sistema inmune termina muriendo por el SIDA. Entonces, esto es más o menos la manera en que desarrolla la enfermedad del SIDA, el VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como todo virus, el VIH es un parásito molecular intracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus necesita estar adentro de una célula porque él no puede reproducirse por sí mismo. Tiene que usar la maquinaria bioquímica molecular genética de la célula para poderse reproducir. Entonces, un virus lo que hace es ingresar su genoma, su material genético. Hay virus de DNA, en este caso vemos que el virus del SIDA, del VIH de RNA, inyecta su material genético y el material genético se apodera de la célula y la obliga a sintetizar virus nuevos que se reproducen y salen. La forma infectiva del virus se llama un virión. Eso es lo que causa el VIH. Él va a entrar a la célula, ¿verdad? Es un virus recubierto, es decir, tiene un pedazo de membrana de las células humanas, entonces el sistema inmune piensa que son células humanas, vean qué adaptaciones, ¿verdad? Una vez que entra el virus al linfocito, a la célula CD4 positiva, porque necesita el CD4, para entrar, entonces su RNA se apodera de la célula en el sentido que produce DNA viral y la célula se dedica a producir nuevos virus que salen de la célula. Entonces, los virus son parásitos moleculares y bioquímicos intracelulares. El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus, como ya dijimos, porque tiene RNA y a partir de eso por reverso transcripción se produce su DNA. Y contiene dos cadenas sencillas, es decir, de
dos tiras del genoma, dos tiras idénticas de RNA, o sea, tiene dos copias, como lo vemos aquí, una copia, otra copia. Aquí vemos la estructura básica de este virus. Vean que el genoma, que está dos veces, ¿verdad?, de RNA, está recubierto por proteínas, ¿verdad? Esas proteínas se llaman la nucleocápside, recuerden el RNA. Asociado a la nucleocápside del RNA hay proteínas propias del virus como las proteasas que rompen otras proteínas, las integrasas que van a unir el RNA del virus cuando ya forma DNA, lo van a unir al DNA del hospedero, por eso se llama integrasa. El virus se mete en el genoma de la célula hospedera humana. Y las integrasas, ¿verdad?, y la reversotranscriptasa, que es la que hace que el RNA del virus dentro de la célula humana cambie a DNA, por reversotranscripción. Todo esto está encerrado entonces acá en una cápside que tiene proteínas P24. Luego se está rodeado por una matriz de proteínas que se llaman proteínas P17. Vean, cada una de estas proteínas, como la P17 o como la P24, se llaman capsómeros porque forman la cápside o las cápsides del virus. Entonces la nucleocápside está rodeada por proteínas de la matriz P17. Y luego vamos a tener que el virus tiene membrana, se robó membrana de una célula humana para parecer humano, es como un transvesti molecular y así el sistema inmune no lo reconoce, ¿verdad? Entonces esa sería la envoltura, es un virus envuelto, un retrovirus envuelto. Y vean que en esa membrana o envoltura humana va a tener proteínas propias del virus, como por ejemplo la proteína GP120, que es la que reconoce al CD4 de las células para unirse. Esa proteína GP120 está unida a otras glicoproteínas, son ambas glicoproteínas, o sea, proteínas que tienen azúcares, que se llama GP41. Entonces GP41 y GP120 van a reconocer al CD4 de las células humanas para unirse. Vean que también, por ejemplo, esta membrana humana, como es humana, tiene antígenos HLA del sistema del complemento, ¿verdad? Que son propios del humano. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que el virus llega y cuando se lo encuentra un macrófago o otra célula, como el linfocito T de ayuda, lo toca y piensa, es humano, y se fusionan, ¿verdad? Entonces, es como que este virus es el ladrón que se mete adentro del policía, que es el linfocito humano. Eso es muy interesante. Aquí vemos de nuevo esa estructura, nucleocápside, cápside, matriz, envoltura, ¿verdad? Aquí vemos una fotografía electrónica muy bonita del virus. Vean que se ve que el virus es envuelto, ¿verdad? Membrana humana. Aquí de nuevo tenemos esa estructura. Vean, son dos copias idénticas de RNA. Están cubiertas por una nucleocápside, luego por una cápside, luego por una matriz que ya dijimos y finalmente la envoltura. Y aquí vemos las glicoproteínas GP120 y GP41. Esta infografía de aquí que me habla de esa estructura que acabamos de mencionar del VIH está en el entorno. Entonces, para que se la bajen y la tengan ahí y la puedan repasar. Y aquí se explica esto que yo les acabo de hablar, ¿verdad?, que es relacionado también con esta infografía que tienen ahí en el entorno. El genoma o el conjunto de los genes del HIV, la vemos acá, vean que tiene varias regiones, la región GAG, POL, TAT, ENF y REF, y a ambos lados tienen un LRT, que son secuencias de DNA repetidas largas, que son repetidos terminales largos que envuelven o delimitan estas regiones. La región GAG es una región grupo específica que codifica proteínas de la nucleocápside como la P24, por ejemplo, la P17 que mencionamos, y hay muchas otras, pero esas las mencionamos muy importantes. Son proteínas estructurales del virus. En la región POL tenemos varios genes importantes enzimológicos que trae el virus. Dentro de ellos está la región P160, de donde sale la reversotranscriptasa, que es esta región 66-65, de la región 32 la integrasa y de la región P10 la proteasa, que ya las mencionamos también. En la región ENF vamos a tener proteínas también importantes de la
envoltura, como la GP120 y la GP40, que dijimos que eran las necesarias para reconocer a el receptor CD4 en los linfocitos y poderlo infectar. En la región TAT tenemos las proteínas activadoras, en la región REF reguladores de la replicación viral, por ejemplo, en la región donde están los genes BIF, ¿verdad? Que tenemos aquí también, la región TAT. Los BIF son genes asociados con la virulencia, o sea, la capacidad del virus, proteínas que necesita el virus para infectar. BPU, proteína viral U, proteína viral P, ¿verdad? R y la NEF. Todas estas están aquí en la región. Entonces es más o menos la estructura básica del genoma del VIH. Aquí este esquemita está muy bonito, nos habla del ciclo biológico del virus. Vea que dijimos que la partícula viral infectante madura se llama virión, entonces el virión del HIV llega, ¿verdad? Y tiene que pasar por la etapa primero de unión, que es unirse al CD4 y a los coreceptores, entonces está la unión. Luego la fusión, donde se fusiona la membrana de la envoltura del virus con la membrana de la célula CD4 positiva humana, se llama fusión. Cuando se funde, el virus pone todo su material genético y sus enzimas en el citoplasma. Y entonces ahí en el citoplasma ocurre la reversotranscripción, que es que el virus utiliza las polimerasas de la célula hospedera para pasar de RNA a DNA. Luego hace la otra cadena del DNA, entonces ya tenemos doble DNA de doble cadena. Ese DNA entra al núcleo y viene la etapa del splicing o integración, sería más bien el nombre más correcto, en donde las integrasas del virus meten el DNA del virus recién sintetizado dentro del genoma, dentro de los genes humanos. Luego viene la transcripción, que es cuando se utiliza las enzimas de la célula humana para producir a partir del DNA del virus otra vez RNA del virus, RNA mensajero, que se sale del citoplasma, busca los ribosomas y empieza a traducirse. La siguiente etapa es la traducción. La traducción es, a partir del RNA mensajero, producir proteínas en los ribosomas. Y finalmente hay el ensamblaje, donde las proteínas y copias del RNA del virus vienen aquí a la membrana celular de nuevo y se agrupan formando un nuevo virus en gemación, que va a salir por gemación hasta finalmente volver a formar un virión que madura gracias a las proteasas, y entonces el virus vuelve a estar como virión maduro y puede volver a reiniciar el ciclo infectando a otra célula. Aquí vemos de nuevo la estructura del VIH, ese mismo esquema aquí lo vemos en español. Entonces vean que participan en la unión del virus el CD4 y un correceptor, que puede ser normalmente CXCR5 y en algunas ocasiones CXCR4, pero normalmente CCR5, el correceptor del CD4. Forman un complejo, el virus va a entrar, ¿verdad? Porque se fusiona con la membrana. Luego ocurre la descapsidación, que es que se quita toda la envoltura del núcleo del virus, y entonces ocurre la reversotranscripción, se produce DNA, el DNA se integra en el hospedero, luego ocurre la transcripción, el RNA mensajero sale, busca los ribosomas, ocurre la traducción donde producen proteínas, y esas proteínas junto con copias del RNA viral van a llegar a la membrana celular y vuelven a formar virus hijos, digamos ahí, nueva progenie que se va a gemar, y por gemación salen viriones que cuando maduran ya por medio de la proteasa que corta las proteínas ahí del virus y las hace madurar, se forman viriones maduros y vuelve a comenzar el ciclo. Es lo mismo que vemos acá. Vean que es muy importante que la reversotranscripción, donde ocurre en el citoplasma de la célula hospedera humana. Ahí ocurre la reversotranscripción. El virión sería la forma extracelular y madura del virus. Y aquí les explico esos pasos que ya acabamos de mencionar. Continuamos en la siguiente sesión de la videoclase.